Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar acerca del pecado original. ¿Qué es el pecado original? ¿Cuándo inició? ¿Qué causa el pecado original? ¿Cuál es el remedio, la solución para este serio problema? Analicemos. El pecado original es una condición natural que tenemos todos los seres humanos. Tenemos una naturaleza caída. El pecado original es la tendencia a la desobediencia. Es el deseo natural que hay en el ser humano de hacer su voluntad y rebelarse y oponerse a la voluntad de Dios. El pecado original no es un pecado que cometemos, es la naturaleza que todos los seres humanos tenemos. Tenemos una naturaleza corrupta, caída, espiritualmente y físicamente debido al pecado que vive en nosotros. El pecado original representa la pérdida de la justicia, de la armonía y comunión con Dios. El pecado trajo desobediencia, rebelión. El pecado rompe la comunión con Dios y desgraciadamente todos nacemos con esa naturaleza caída. El pecado vive en nosotros. Ahora hablemos del origen histórico y bíblico acerca de esta naturaleza caída a la cual le llamamos el pecado original. Todo sucedió en Génesis capítulo 3, en la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Ellos desobedecieron al mandato de Dios. Dios les dijo: no coman del árbol del medio del huerto, el del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el diablo sembró la duda en ellos y ellos decidieron desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. El resultado, tras comer del árbol prohibido, es que sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto? Ellos naturalmente, en su inocencia, obedecían a Dios. Sin embargo, esa desobediencia les dio ese deseo de rebelarse contra Dios, de vivir la vida a su manera, la inclinación natural a la desobediencia. Ahora el poder del pecado vivía en ellos. No podían escapar. Por mucho esfuerzo que tenían, había una inclinación natural en ellos que los llevaba a rebelarse contra Dios. Y esa inclinación, esa naturaleza caída, es el pecado original que ha sido heredado a toda la humanidad. Y es por eso que el hombre busca la autonomía, vivir fuera de Dios, fuera de su voluntad, seguir lo que le gusta, lo que quiere. Y todo esto es rebelión y es desobediencia. El hombre no elige lo correcto porque está influenciado por el pecado que mora en él. Aunque el hombre quiera hacer lo bueno, no lo alcanza completamente. Siempre hay un poder dentro del hombre que lo lleva a la desobediencia y a la rebelión. Y a pesar de que el hombre nace inocente, sin embargo hay algo dentro de él que en su momento va a tomar el control y el dominio. Por eso un niño hace berrinches, miente, golpea, muestra violencia. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída. A un niño no le enseñe lo que es el odio, la ira, la venganza, la envidia. Es algo natural que vive en él. Aunque el niño no conozca el mundo,
de la maldad, sin embargo ya es influenciado por el pecado que vive en él. Cuando dejamos la etapa de la inocencia, entonces abrimos nuestros ojos al mundo que nos rodea y ahora deliberadamente decidimos seguir nuestra voluntad y decidimos seguir el pecado que vive en nosotros. Todos los seres humanos tenemos esa condición, tenemos el pecado original. No importa la raza, no importa tu situación económica, no importa tu edad, estamos dominados, subyugados por el pecado que vive en nosotros. No importa la preparación que tengas, la realidad es de que tenemos una condición caída. El mal nos gobierna y vive dentro de nosotros. Somos esclavos y necesitamos ser liberados. Ahora hablemos de las causas y consecuencias del dominio del pecado en nosotros. Rompe la comunión con Dios. El pecado nos aleja del Dios justo y santo. El pecado que vive en nosotros nos condena, de tal manera que estamos imposibilitados de lograr nuestra salvación por nosotros mismos. No hay ninguna buena obra, sacrificio, esfuerzo que hagamos por portarnos mejor que nos ayude y nos dé la salvación. El pecado causa inseguridad, causa temor y nos hace culpar a los demás, como lo hizo Adán y Eva. Se echaban la culpa en vez de admitir su desobediencia. Así el hombre también tratamos de ocultar nuestro pecado y echarle la culpa a los demás de nuestras malas decisiones y de nuestro pecado. El pecado trae consecuencias físicas y espirituales. A causa del pecado hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. Polvo somos y al polvo volveremos. Hay una separación física al morir, donde nuestra alma y espíritu es separado de nuestro cuerpo. Todo esto es consecuencia del pecado, pero también hay consecuencias espirituales. ¿Qué significa? Que esta condición, ese pecado original que está en nosotros, nos impide entrar al reino de los cielos. Estamos muertos espiritualmente, que significa separados de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte física y muerte espiritual, eterna separación de la presencia de Dios. De tal manera que no necesitamos hacer nada para merecer el infierno. El simple hecho con tener vida, humanamente hablando, ya estamos perdidos, estamos condenados porque nacemos con el pecado original. Solo Dios puede salvarnos. Ahora hablemos de la solución divina, la redención a través de Cristo. El primer hombre, Adán, trajo la muerte, el pecado. El segundo Adán, que representa a Jesucristo, trajo vida eterna. El hombre está incapacitado para lograr su salvación por sí mismo, por sus buenas obras, sacrificios, su obediencia o su religión. El único que puede salvar al hombre es Cristo mediante su muerte, su sacrificio, y esto es un regalo inmerecido. La salvación no proviene del esfuerzo humano, sino de la gracia divina. Efesios 2:8-9. Por medio de Jesucristo somos limpiados, perdonados, convertidos en hijos de Dios y recibimos salvación y vida eterna como un regalo de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok. Dios te bendiga.